Hola, muy buenas. Soy Yamaya Alti, soy doctora en psicología y estoy especializada en psicología perinatal, vínculo temprano y parentalidad. En este rato voy a hablaros sobre el vínculo de apego. Afortunadamente es un tema que cada vez se habla más, que está permeando en nuestra sociedad y aunque esto está ocurriendo, conlleva el riesgo de que en ocasiones se malinterpretan sus funciones esenciales o se dice estar llevando a cabo determinadas prácticas parentales en nombre del apego, que en ningún caso se podrían fundamentar desde lo que la teoría y la investigación en torno al vínculo de apego defienden, ¿no? Por lo que mi objetivo en este rato es poder dejar claras cuáles son pues, los fundamentos básicos de la teoría del apego, es decir, qué es el vínculo de apego, por qué es tan importante y cómo se genera. Y por último, a modo de cierre, dar unas breves pinceladas de cómo promover vínculos de apego saludables, ¿no? Y para hacerlo voy a apoyarme sin duda en la fundamentación científica que hay detrás, pero voy a tratar de hacerlo de una forma sencilla y aterrizada para que pueda ser comprensible. Bien, ¿qué es el vínculo de apego? La teoría del apego formulada por John Bowlby postula que el vínculo de apego es una necesidad biológica básica. Esto significa que nacemos con la predisposición biológica de vincularnos afectivamente a otras personas. El organismo del bebé viene preparado para establecer una conexión emocional con un otro que le proporcione seguridad. Y aquí está la gran clave del vínculo de apego. Existen muchos tipos de vínculos en la vida de las personas, pero el que el bebé establece hacia su figura o figuras de referencia, los padres normalmente, se basa fundamentalmente en la búsqueda de seguridad. Y por eso en la literatura aparece que el vínculo de apego que establece el niño, este vínculo primario, es unidireccional. Es el que establece el niño hacia sus cuidadores y no al revés. Bien, el vínculo que establecen los padres hacia sus hijos es muy especial, es un vínculo único, pero no es un vínculo de apego porque no está basado en esto que estamos diciendo, que es fundamentalmente buscar la seguridad. Bien. Como mencionaba la doctora Concha Bonet en su charla sobre parentalidad positiva, la ciencia ha mostrado a través de investigaciones cómo esta necesidad de vincularse es una cuestión básica para la supervivencia del ser humano. René Spitz investigó durante la Segunda Guerra Mundial lo que ocurría con los niños cuando eran separados de sus familias y llevados a grandes centros, como a grandes hospitales, a grandes centros, con el fin de mantenerles con vida, pensando que allí iban a estar mejor cuidados. Es decir, se pensaba que en los campos, fuera de las grandes ciudades, iban a poder estar mejor alimentados, iban a poder mantener mejor su higiene y por tanto iban a poder sobrevivir con más probabilidad, ¿no? Sin embargo, lo que se descubrió es que alrededor de un tercio de estos niños morían y que otros 2 tercios acababan con grandes secuelas del desarrollo, ¿no? Bien, entonces, ¿esto qué es lo que vino a decirnos? ¿Qué arrojó? Pues esta investigación sacó a la luz que la falta de una figura de referencia estable, constante, porque allí había profesionales con un altísimo ratio que no podían hacerse cargo de intervenir individualmente con cada niño, sino que daban de comer y daban de comer a todos, ¿no? Entonces, cambiar pañal y tocaba cambiar pañal a todos. Entonces, el no tener una figura que estuviese estimulando a cada bebé, que fuese una figura constante, siempre la misma, que atendiese a las necesidades del bebé cuando al bebé le emergían, generaba en el bebé grandes niveles de malestar, lo que hoy diríamos grandes niveles de, o altos niveles de cortisol, esta famosa hormona del estrés, que en ese momento a los bebés les resultaba inmanejable. Y esto desencadenaba toda una serie de consecuencias con una afectación orgánica, por supuesto, y psicológica que llevaba a algunos niños a la muerte y a los demás a un gran deterioro en el desarrollo, ¿no? Unas grandes secuelas. Bien, esto lo que nos viene a decir es que somos seres sociales y dependientes en el momento en que nacemos. Nuestra supervivencia depende de que haya un otro más fuerte y más capaz que yo de mantenerme a salvo y por ello la naturaleza nos ha provisto de mecanismos para buscar la seguridad y establecer ese vínculo. ¿Bien? La literatura respecto a este tema, además de enseñarnos lo que ocurre cuando este vínculo no se establece, ¿no? Que la supervivencia está en juego, como acabamos de decir, lo que nos muestra es que el establecimiento de vínculos sanos, de vínculos saludables, de vínculos seguros, es un promotor del adecuado desarrollo de los niños y niñas. Es decir, cuando hablamos del vínculo de apego, no solo hablamos de si existe o de si un niño se ha vinculado o no, por fortuna la gran mayoría de los niños se vincula, sino que
hablamos de la calidad de ese vínculo. Existe abundante literatura que indica que cuanto mejor es el vínculo de apego que un niño establece con sus padres o con quien sea su figura de referencia, mejor es su desarrollo emocional. Que cuanto mejor es su vínculo de apego, mejor es su desarrollo cognitivo. Y que cuanto mejor es su vínculo de apego, mejor es su desarrollo social. Por tanto, el vínculo de apego se podría entender como la piedra angular del desarrollo. Esto quiere decir que si promovemos un buen vínculo de apego, estamos aumentando las probabilidades de que el niño o la niña desarrolle todo su potencial en las diferentes áreas del desarrollo, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? ¿Cómo se forman los vínculos? Bien, pues lo primero que tendríamos que pensar es de qué hablamos cuando hablamos de seguridad, ¿no? Los niños necesitan sentir seguridad frente a dos grandes áreas. Por un lado, los niños necesitan sentir seguridad frente al estrés. Como os comentaba antes, al comienzo de la vida, los bebés y los niños pequeños no nacen con la capacidad de deshacerse de su propio cortisol, de estas hormonas del estrés, y necesitan que sean sus padres o sus figuras de referencia los que les calmen, los que les regulen, los que les consuelen, los que hagan que esta sensación de estrés y de malestar se rebaje. Una de las cosas que más calma a un bebé cuando está desregulado es el contacto piel con piel, estar en brazos, oler, sentir cerca a sus figuras de referencia, ¿no? La naturaleza nos ha provisto de mecanismos para buscar la proximidad de nuestras figuras de referencia, de nuestros padres. Los bebés no nacen con grandes capacidades, pero sí con la capacidad de llorar para buscar la proximidad de estas figuras, ¿no? Y el llanto del bebé no es un sonido cualquiera, bien sabemos que está diseñado prácticamente para ser insoportable al oído humano, ¿no? Para que si oyes un bebé llorar, lo que te entre en ganas es de cogerlo para que deje de llorar, ¿no? Y esta necesidad de ser regulado frente al malestar es universal. Todos los niños, todos los bebés, todos tenemos la necesidad de ser regulados frente al malestar. Los niños cuando se sienten mal, cuando están enfadados, o cuando están tristes, o cuando están nerviosos, cansados, necesitan ayuda para volver a estar bien. Y por otro lado, la otra gran necesidad es que los bebés y los niños necesitan sentirse seguros frente a la exploración. Cuando los niños interactúan con el mundo, exploran los objetos de su alrededor, cuando ponen a prueba sus propias capacidades, sus habilidades motoras, sus habilidades lingüísticas, sus habilidades sociales y por primera vez hablar con un grupo de personas, necesitan sentirse seguros. Necesitan sentir que frente a ese gran riesgo que están poniendo, subiéndose por primera vez al tobogán o acercándose a ese grupo de niños que no conozco, necesitan que haya alguien guardándoles las espaldas. Por tanto, los niños también necesitan sentir la proximidad física o psicológica de sus padres cuando están explorando. Es decir, que estemos relativamente cerca y atendiendo lo que hacen, ¿no? De hecho, esta es una de las grandes mentiras de la crianza, ¿no? La idea de que los niños cuando exploran o cuando juegan lo hacen solos es una gran mentira, especialmente cuanto más pequeños son, ¿no? La realidad es que nos necesitan cerca y nos necesitan disponibles. Cuanto más pequeños son, más cerca y más presentes. De modo que cuando son pequeños prácticamente no hacen nada sin que estemos involucrados en la tarea. Y cuando van creciendo, esa presencia, bueno, puede ser más intermitente, se puede espaciar, ¿no? Nosotros los adultos intentamos separarnos y cuando vemos al niño de 3 años entretenido en el salón con sus juguetes, pues decidimos irnos a la cocina para ir preparando la cena. ¿Y qué es lo que suele pasar? Pues que al poco rato, ¡mamá! Y tú respondes, ¿qué? Ven, y tú vas y le preguntas, ¿qué quieres? ¿Que juegue contigo? Y nos responde, no, yo solo, ¿no? Estamos en esa edad del yo solo. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que quiere? Pues básicamente que estemos ahí, que estemos disponibles, que estemos presentes, ¿no? Esto va cambiando y conforme se van haciendo mayores, pues pasamos a otras dinámicas y las cosas, pues en este mismo ejemplo se pueden volver más un chequeo, ¿no? Y está el niño muy imbuido en su juego y de repente nosotros estamos en otra habitación, mamá, ¿qué? Nada, ¿no? Simplemente están chequeando. ¿Estás ahí? Me he metido tanto en el juego que de repente he perdido de vista dónde está mi figura de referencia y necesito reconectar con ella, ¿no? Bien, el caso es que necesitan que estemos de mayor o menor cercanía, estemos presentes en su exploración, que estemos atentos. Bien,
Entonces, estas dinámicas de exploración y de regulación emocional se explican muy bien a través del círculo de seguridad, este ejemplo que veis aquí en pantalla, que plantean Cooper y su equipo en un programa que tienen llamado el Círculo de Seguridad, que es de origen americano, y en la parte de arriba se representa cómo un niño sale a explorar y necesita para esa exploración la mano de su cuidador, que funciona en este caso como una base segura para la exploración. Pero que tarde o temprano lo que se nos ejemplifica aquí también es que en cualquier exploración de los bebés, de niños, de adolescentes, algo ocurre que hace que esa exploración se corte. La capacidad de explorar se nos corta, la necesidad de explorar se apaga y se nos activa la otra gran necesidad, que es la necesidad como de proximidad ¿no? y de regulación emocional. Y esto se corta pues porque algo ha ocurrido, algo nos pone en alerta. O bien porque ha venido un niño y me ha pegado en la cabeza con la pala, o bien porque estoy ya muy cansado, o bien porque se ha apagado la luz y me asusto. Algo ocurre que hace que la necesidad de explorar se corte, ¿no? Bien, y se nos activa, como os decía, este sistema de apego o esta necesidad de ser regulado emocionalmente. Bien, entonces necesitamos en este caso que alguien nos calme, que nos explique lo que está pasando, ¿no? Me acaban de dar con la pala, que alguien me explique, que me calme, que me seque las lágrimas, que me dé esperanza si soy un poco mayor, ¿no? Si estamos hablando de adolescentes, que nos ayude a rebajar los enfados o los nervios, ¿no? Un cuidador con unas manos que funcionen, como dicen ellos, como un refugio seguro al que poder volver, ¿no? Un cuidador dispuesto a acoger mi malestar y ayudarme a volver a estar bien. Bien. Quizá una de las cosas más importantes de esto que estoy explicando es que estas dos grandes necesidades son alternas. No podemos tener las dos necesidades activadas a la vez. O lo que es lo mismo, no podemos explorar adecuadamente sin tener suficientemente cubierta la necesidad de apego. Lo que significa que si alguien está triste, preocupado, muy enfadado, etc., no puede explorar bien. Y esto nos pasa también a nosotros. Los adultos, cuando tenemos una grandísima preocupación, no podemos concentrarnos bien en el trabajo. ¿Bien? Entonces, los niños no pueden disfrutar del juego igualmente, no pueden disfrutar de las actividades, no se pueden concentrar en el aula. Por eso, cuando tratamos de forzar a un niño a que juegue, a que explore, a que participe, cuando no se siente suficientemente seguro, pues no suele funcionar o no con el éxito que desearíamos, ¿no? Entonces, primero deberíamos hacerle sentir bien, cubrir su necesidad de apego, de regulación emocional, hacer que se sienta suficientemente seguro para en ese momento poderle impulsar a la exploración y acompañarla en la exploración, ¿no? ¿Cómo sabemos que un niño quiere explorar o que necesita apego? Pues he aquí el gran kit de la cuestión de la crianza, ¿no? Si bien estas dos grandes necesidades de apego y de explorar son universales, las conductas que cada niño emite para indicarnos si su necesidad es de apego o de explorar son fruto de su experiencia, de su aprendizaje, de su cultura. Hay niños que han aprendido que lo que tienen que hacer para recibir afecto es gritar o subirse a una mesa o tirar la comida. Y otros han aprendido que para poder explorar, por ejemplo, deben hacer determinadas cosas o solo me acompañan en la exploración si juego a esta cosa o de determinada manera, ¿no? Entonces, se van adaptando y van tratando de encontrar cuál es la manera de manifestar mejor mi necesidad y ser atendido. Entonces, las señales que el niño manda a veces son muy claras, pero otras son un poco más confusas. Por ejemplo, a veces entra la adolescente llorando por casa y vamos detrás para ver qué le ocurre y nos echa diciendo, déjame sola, ¿no? Y en ese momento, pues uno como padre no sabe si, a pesar de lo que nos dice, lo que necesita es que te quedes ahí y entonces cubras su necesidad de apego, ¿no? Y te muestres como refugio seguro, o si necesita su espacio para explorar por ella misma sus sentimientos y lo que le ocurre, y entonces tú estás resultando demasiado invasivo. Y como tantísimos otros ejemplos, ¿no? Descifrar las señales de nuestros hijos en términos de si quieren apego o si quieren exploración es el gran reto de la crianza. Antes hablábamos de que lo mejor es promover vínculos seguros, ¿no? Y vínculos sanos, que esto es un buen promotor del desarrollo en general, ¿no? Pues según la literatura clásica de la teoría del apego existen 4 tipologías de vínculos de apego y a lo mejor habéis oído hablar de ellas, ¿no? El vínculo de apego seguro, el vínculo de apego inseguro, ambivalente resistente, el inseguro evitador o el inseguro o el vínculo de apego desorganizado, diríamos, ¿no?
Entonces, en lugar de detallar en qué consiste cada uno de ellos para que podáis diferenciar si tiene un tipo de vínculo u otro, lo que me parece interesante es saber de qué depende que se establezca un vínculo u otro, ¿no? Y esto es básicamente a través de la seguridad. Fundamentalmente de la seguridad percibida del niño frente a estas dos grandes necesidades de las que hablábamos. Entonces, siento que no me merece la pena que describa detalladamente cada una de las características de los vínculos, pero sí algunas de las claves que nos puedan permitir entender las diferencias entre la seguridad y la inseguridad. ¿Bien? Un niño desarrolla, como ya hemos dicho, un vínculo de apego seguro cuando siente que sus dos grandes necesidades, la de apego y de explorar, son cubiertas en la mayoría de los casos, no siempre, ¿no? Pero que en términos generales tienden a cubrirme suficientemente bien estas necesidades. Es decir, que por un lado, cuando yo estoy mal, cuando me siento desregulado, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Como ya hemos dicho, cuando estoy triste, nervioso, con miedo, enfadado o alterado, puedo contar con alguien que me va a ayudar a estar bien de nuevo. Y que ese alguien tiene estrategias para ayudarme a canalizar esas emociones, para colocarlas en su lugar, para entenderlas y para hacerme sentir bien. Y por tanto, que cuando necesito calmarme, encuentro a alguien que consigue hacer eso, ¿no? Y por otro lado, pues que cuando necesito explorar, cuando quiero salir a explorar, a conocer el mundo, a salir a la afuera, diríamos, hay alguien que me acompaña, que me anima, que se divierte conmigo, que disfruta conmigo de mi propia exploración, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos cuidadores que no son capaces, por ejemplo, de funcionar como refugio seguro, acaban generando inseguridad al niño a la hora de buscar ayuda frente a la desregulación emocional. Esto es que si cada vez que el niño se siente mal, está triste, nervioso, enfadado, lo que hacemos como adultos es gritarle más al niño, o ignorarle, por ejemplo, ¿no? Sistemáticamente y decirle, hasta que no dejes de llorar, no te escucho. O directamente nos encerramos en el cuarto, nos encerramos en el baño, esperando a que la tormenta pase. De una forma u otra le estamos transmitiendo al niño que si manifiesta su malestar, yo como cuidador me alejo y dejo de estar disponible. Y entonces el niño deja de sentir seguridad. Es más, lo que siente es una mayor inseguridad, ¿no? Sería algo así como, cuando yo me muestro alterado o desregulado, genero que mi figura de referencia se aleje más, se altere más, desaparezca y deje de estar disponible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños cuando esto ocurre sistemáticamente una y otra vez, y mi cuidador o mis cuidadores no saben funcionar como refugio seguro? Entonces, lo que hacen, como que más les importa por encima de todo es preservar su seguridad afectiva, ¿no? Es que estemos bien tú y yo, porque tú eres mi figura de referencia. Lo que hacen desde pequeñitos es aprender a que tienen que intentar omitir, no mostrar sus emociones. Entonces son niños que aprenden a no llorar, que aprenden a evitar el contacto, que intentan gestionarse ellos solos lo que les ocurre, con sus consecuencias, por supuesto, y esto hace que nos encontremos luego con adolescentes, con adultos, que tienden a evitar el mundo emocional, porque básicamente han aprendido que abordar el mundo emocional es peligroso. Entonces, no hablan de emociones, se muestran distantes, no reconocen bien lo que les está pasando por dentro a nivel emocional. No, es un campo que han aprendido a no abordar, porque lo que han aprendido en la interacción una y otra vez es que entrar ahí es peligroso y genera dificultades en la interacción con otros. Por otro lado, podemos tener cuidadores que se muestran inconsistentes respecto a la seguridad que ofrecen. A veces pueden funcionar bien, pero otras, muchas, se muestran, por ejemplo, pues muy intrusivos con la exploración del niño. Es decir, que le dicen al niño todo el rato lo que tienen que hacer, que interrumpen sus juegos constantemente para hacerlo de forma diferente o para pedirle que lo haga como el padre quiere, que le limitan constantemente los juegos, que le mandan mensajes constantemente del tipo, cuidado, te vas a hacer daño, tú no puedes, eres demasiado pequeño, algo malo te va a ocurrir, ¿no? En los que le estamos trasladando que si sale a explorar, algo malo le va a ocurrir, ¿no? O que si sale a explorar, luego no venga a mí, luego no quiera contar conmigo, ¿no? Porque le mando mensajes del tipo, si te vas me voy a quedar yo solo, me voy a quedar muy triste, ¿no? O si no vienes mientras estás jugando, si no vienes ahora a darme un beso, pues me voy a enfadar y luego pues yo no te voy a querer, ¿no?
ese tipo de dinámicas que quizás estoy exagerando un poco, pero que de una manera u otra lo que hacen es transmitirle al niño que si sale a explorar, algo malo va a ocurrir o que me va a perder a mí como figura de referencia. De tal manera que estos niños lo que aprenden es que en cualquier momento algo malo me puede ocurrir y por tanto tengo que estar en alerta. Son niños que frente a la posibilidad de perdernos están alertas, como acabo de decir, y pareciera que tienen el sistema de apego activado todo el rato. Es decir, son niños que están muy pendientes de nosotros todo el rato, que tienen cierto miedo a explorar, que les cuesta salir de nosotros y además lo hacen con cierta frustración. Entonces, renuncian, es como que renuncian a la capacidad de explorar, pero lo hacen de una manera pues incómoda o con frustración. Están frustrados porque ellos en realidad lo que querrían sería poder explorar con libertad y con apoyo, pero no consiguen encontrar eso porque nosotros mismos tenemos mucho miedo y ponemos mucho miedo en eso, o porque nosotros mismos nos sentimos muy solos y nos da miedo que nos abandone, que se haga mayor, etcétera, ¿no? Entonces, en la interacción continua día tras día de los niños con sus padres, se va generando en ellos la comprensión de lo que es esperable en cada relación y conformando en ellos lo que llamamos unos patrones internos o determinadas formas de funcionar, que es lo que la literatura se ha llamado los modelos operativos internos, ¿no? Y que descrito de forma sencilla sería esa estructura que el niño va creando a partir de la relación y que pudiese ser formulado en términos de preguntas como las que os pongo aquí en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿merezco la pena? ¿Soy alguien digno de ser querido? El niño de esta interacción cotidiana, de esta relación que va estableciendo con sus figuras de referencia, de la atención recibida, va extrayendo una idea de quién es él para los demás, ¿no? ¿Soy importante para los otros? ¿Me atienden? ¿Puedo conseguir lo que necesito? O por el contrario, si cada vez que yo tengo una necesidad, si cada vez que a mí me gustaría recibir algo, si yo estoy incómodo, no me atienden, no me miran, no soy deseado, no soy querido, voy a ir construyéndome de forma muy primaria una idea de que soy alguien que no merece la pena. Bien. Otra de las grandes cuestiones que se van generando en este como patrón relacional, en este esquema, es esta idea de ¿el mundo es un lugar seguro? ¿Puedo fiarme del mundo? Si yo recibo constantemente la idea de que algo malo va a ocurrir, que cada vez que salgo a explorar algo malo me ocurre, o bien porque el entorno no está suficientemente preparado para los niños y entonces estoy todo el rato encontrándome trabas y peligros, o bien porque me interrumpen y me frustran todo el rato, lo que voy a hacer es construirme una primera idea de que el mundo es un lugar peligroso. Y en esta misma idea, ¿qué constructo, qué idea me estoy construyendo yo de los demás? ¿Puedo confiar en los demás? ¿Los demás son dignos de mi confianza? Si cuando he necesitado el apoyo de mis padres, cuando me he encontrado mal, me han calmado, y si cuando yo he necesitado que me ayuden, lo han hecho, me construiré una idea general de que las figuras de referencia, mis padres, los otros, los demás, los adultos, las personas, son dignos de confianza y que me puedo fiar de ellos y que me puedo apoyar en ellos para gestionar mis necesidades, ¿no? Sin embargo, si por el contrario, yo cada vez que he tenido estas necesidades no me han sabido regular, no he podido contar con ellos, me sigo sintiendo mal y ellos no son capaces de sacarme de esa dificultad o generan un mayor estrés en la dinámica, ¿no? Me gritan más, desaparecen o me pegan, por ejemplo, pues me construiré una idea de que no me puedo fiar de los otros. Entonces voy a ir con desconfianza hacia los demás, ¿no? Y la tercera gran idea que se va construyendo en esta relación primaria es la de si soy capaz de obtener lo que necesito. Bien, en este intento de comunicar mis necesidades una y otra vez, ¿estoy pudiendo ser eficaz? Es decir, cuando me siento mal, si yo suelto un gemido, que es mi manera de comunicarme, ¿consigo que mi entorno, mis padres, entiendan mi señal? O haga lo que haga, gima, grite, patalee, no consigo lo que necesito, no parece que no se enteran, parece que no soy capaz de transmitir lo que necesito, no me atienden, no me hacen caso. Bien, entonces es algo así como soy capaz de cambiar mi mundo inmediato, de comunicarme eficazmente.
Cuando la respuesta es que no, pues esa sensación de que haga lo que haga, nada va a cambiar, o que las cosas no dependen de mí, es lo que está sembrando esta primera semilla de la indefensión aprendida, ¿no? Que tanto se habla de ella. Bien, pues esto sería un poco la construcción que se va haciendo el niño a través de estas experiencias, ¿no? Bien, ¿es verdad esta idea de que si se les atiende todo el rato a los bebés y se les coge en brazos, se les malacostumbra y luego se vuelven más dependientes? Pues desde esta perspectiva diríamos que todo lo contrario, que cuanto mayor seguridad sienten, más capaces de explorar su autonomía van a tener, o sea, más capacidad de explorar su autonomía van a tener y más capaces van a ser de aprender y de hacer cosas por sí mismos, ¿no? Y aquí planteo otra de las grandes premisas que para mí es muy importante mencionar cuando estamos hablando de seguridad afectiva y de desarrollar en los niños una buena autonomía y una buena autoestima, una buena autorregulación. Y es que para que estos procesos psicológicos aparezcan, previamente han tenido que aparecer en la relación con otro. Y esto también creo que lo mencionaba Concha Bonet en su charla de parentalidad positiva, ¿no? Vygotsky enunciaba su ley de la doble formación de los procesos psicológicos en la que nos podemos apoyar para entender todos estos autos de la psicología, ¿no? La autoestima, la autorregulación, la autonomía, el autoconcepto, etc. Previamente han tenido que ocurrir en la relación con un otro para que yo pueda integrarlas individualmente. ¿Bien? Y en esta relación significativa de la que estamos hablando, que establezco con mis padres o con quien sea mi figura, ¿no? Entonces, para tener una buena autoestima, previamente alguien me ha tenido que estimar. Para tener una buena autorregulación, previamente alguien me ha tenido que regular. Para tener un buen autoconcepto, previamente alguien me ha tenido que señalar quién soy y lo que soy capaz de hacer. Para tener una buena autonomía, previamente alguien me ha tenido que normar y enseñarme cómo se hacen las cosas. Por eso es tan importante responder a las necesidades de los niños, especialmente al comienzo de la vida, ¿no? Necesitamos ofrecer eso desde fuera para que se pueda integrar dentro y que se integre de una manera adecuada, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, el esfuerzo que supone esto al principio de la vida en realidad es una inversión a futuro, ¿no? Cuando respondemos adecuadamente a las necesidades de los niños, estamos ayudando a construir niños seguros. Y esta seguridad, conforme van avanzando en edad, se va a buscar de forma diferente y nosotros como padres pues nos tendremos que ir adaptando para ver de qué manera podremos seguir ofreciendo esa seguridad, ¿no? Bien, pues de esta manera, con esto que acabo de comentar, también podríamos decir que estamos fomentando la resiliencia en los niños, porque les vamos enseñando estrategias para manejar la adversidad. Pueden confiar en los demás para pedir ayuda cuando algo difícil les ocurre. Pueden confiar en sus propias capacidades y conocer a través pues, de su repetida experiencia que si las cosas no han salido bien, se pueden volver a intentar. Y habrán experimentado en muchas ocasiones que, aunque haya surgido el conflicto, la reparación es posible. Bien, todo esto, sin duda, son herramientas que el niño, el adolescente, el adulto se lleva para afrontar su día a día. Y por tanto, podemos decir que un buen vínculo de apego es un promotor de la resiliencia, ¿no? de niños resilientes. Bien, y por último, y ya con esto voy acabando, ¿cómo promovemos vínculos saludables? En primer lugar, respondiendo adecuadamente a las necesidades de los niños, tanto a la necesidad de explorar como a la necesidad de apego o de regulación emocional, ¿no? ¿Esto significa que tenemos que hacer siempre lo que quieran los niños y que debemos acertar siempre? No. Responder adecuadamente a las necesidades de los niños no es en ningún caso hacerlo perfecto. No podemos ser padres perfectos, es imposible. No podemos acertar siempre a la primera, es que incluso no es deseable. Porque cuando nos equivocamos, y aquí está la parte del segundo punto, cuando nos equivocamos con nuestros hijos, tenemos la oportunidad de enseñarles que reparar es posible, que la reparación es posible. Que cuando no les estamos entendiendo, que cuando no logramos ayudarles a estar bien, que cuando no conseguimos dar con la tecla, somos capaces de seguir intentándolo. ¿Bien? Y que somos capaces de seguir intentándolo hasta que consigamos entenderles, hasta que consigamos ayudarles a estar bien de nuevo, ¿no? Y por tanto, enseñarles que podemos pasar de estar desintonizados, no entendiéndonos, a poder estar bien.
y que esto es posible hacerlo y trasladarlo al resto de nuestra vida, ¿no? Una de las cosas más distintivas, podríamos decir, de los padres que promueven vínculos seguros es su capacidad de reparar. No tanto de acertar siempre a la primera, que ya os he dicho que esto es inviable, sino la capacidad de reparar. Un cuidador dispuesto a decir, bueno, pues si no lo he entendido, lo vuelvo a intentar hasta que dé con la tecla. ¿Bien? Por tanto, como decía el pediatra y psiquiatra Donald Winnicott, para poder generar vínculos seguros tenemos que hacerlo suficientemente bien. No muy bien ni perfecto, sino suficientemente bien. Con hacerlo suficientemente bien y estar dispuestos a reparar, conseguiremos vínculos seguros en nuestros hijos, ¿no? Y en ningún caso, como decía antes, es satisfacer todas las necesidades de los hijos. Los niños necesitan los límites y las normas para crecer, ¿vale? Los límites, como ya es de todos conocido, ofrecen seguridad porque enseñan a protegerse a uno mismo, enseñan a proteger a los demás, promueven la autonomía de la que hemos hablado y la autorregulación. Bien, son buenos para muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas formas de ofrecer límites y hay unas que preservan la seguridad relacional mejor que otras. ¿Bien? Es decir, existen formas de poner límites sin dañar la relación, sin hacer que el niño se sienta inseguro en ese momento en el que se está poniendo el límite, ¿no? Y esto daría para otro vídeo. Y por supuesto, lo que promueve vínculos seguros es que seamos los adultos de la relación. Y con esto me refiero a que en los procesos educativos debemos tener siempre muy claro que somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de la seguridad del niño y no al revés. Por ejemplo, no deberíamos pensar que el niño es el que se tiene que callar para que yo pueda estar bien. Y por tanto, quien tiene que cumplir con mis deseos para darme a mí la seguridad que yo necesito es el niño, sino que debería ser yo la que sea capaz de buscar la manera de ayudarle al niño a calmarse o a relajarse, porque eso es lo que el niño necesita, no lo que yo necesito, ¿no? Entonces, yo soy el adulto de la relación y por tanto lo esperable es que yo tenga más estrategias que él para manejar las situaciones difíciles. Yo debería poder tolerar un poco mejor que el niño su propio malestar, ser yo un poco más fuerte frente a esa dificultad y no perder los nervios antes que él, ¿no? O más que él. Y también ser el adulto significa, o lo he puesto aquí para ejemplificar, que deberíamos ser nosotros los que velamos por el bienestar del niño. ¿Bien? Lo que da seguridad es que velen por mis intereses y me lo transmitan con amor y con amabilidad, ¿no? Y claro, para poder hacer todo esto tengo que poder estar yo bien como adulto y encontrar el lugar donde poder desahogarme y descargar o recargar las pilas, ¿no? Que sin duda también da para otro vídeo, pero no debería ser el niño ese lugar en el que me desahogo o en el que recargo las pilas, sino que debería ser en otro lugar, ¿no? En otro espacio. Bien, pues para finalizar quiero dejar claro que todos tenemos necesidades de apego y de exploración. Lo que pasa es que nuestra forma de manifestarlas es diferente, se va adaptando conforme a lo que vivimos. Pero si lo pensáis, podríais analizar todas las interacciones que tenéis con vuestros hijos, incluso con otras personas, otros adultos, vuestras parejas, en términos de apego y de exploración. Esta persona, mi hijo, mi marido, viene a contarme esto porque quiere que le consuele y que le comprenda y entonces tiene activada su necesidad de apego y busca en mí un refugio seguro. O porque quiere compartirlo con ilusión y está deseando que le celebre los logros o que le anime a seguir adelante y por lo tanto estaría más en la exploración y quiere que yo le acompañe en eso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi sesión. Espero que haya sido de utilidad. Mucho ánimo y muchas gracias.